Curso Narrativas del Programa de Comunicación Social de la UNAD. Como lo manifestaba Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza. Siempre tiende a socializar, a comunicar, a expresar sus sentimientos, su forma de pensar, su diario vivir. Como lo vemos en esta diapositiva, el hombre desde sus inicios ha tenido la necesidad de dar a conocer su forma de pensar, de dar a conocer sus planes, de dar a conocer sus logros, sus sentimientos, todo lo que encierra la expresión del ser humano. Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se haya escrito, nos dice Giovanni Pampini. Con esta frase, como vemos, si nosotros nos atrevemos a escribir, nos atrevemos a dar a conocer esas historias que están presentes en el diario vivir, a veces no es necesario dejar volar la imaginación. Si nosotros vemos en nuestro entorno, desde nuestra propia vida, desde la vida de las personas que están a nuestro alrededor, siempre hay historias para contar, hay historias que nos van a llamar la atención, que nos van a mover esa emoción. Ya de forma teórica, Gómez de Silva en 1985 manifestaba que narrar es relatar, contar, referir, informar acerca de algo. Relatar es informar acerca de algo. En términos generales, pues se refiere a contar esa historia, a contar ese suceso que hemos tenido. Sánchez Lobato en el año 2006 afirmaba que la narración es el relato de hechos situados en un tiempo y en un lugar determinados y entrelazados por unos personajes que generalmente son los protagonistas de la acción. Ya centrándonos más concretamente en la estructura de lo que es la narración, de lo que es un relato, pues hay factores muy importantes como lo es el tiempo en el que se cuenta la historia, ¿sí? El lugar donde sucede esa historia y de igual manera los personajes que son fundamentales, por lo general son los protagonistas y a ellos son los que le suceden las acciones, esas acciones que nos hacen en cierta forma pues estar atentos, nos sorprende, nos alegra, nos mueve nuestros sentimientos, nuestra forma de expresar. Brunner en 1991 manifestaba que el pensamiento humano se construye a través de los relatos. En las diferentes comunidades, en las diferentes culturas, en las diferentes sociedades, vemos que, digamos, ese pensamiento humano, esa forma de ser, esa forma de actuar, va muy relacionada por los relatos, por esas historias que nos han contado nuestros antepasados, que nos han contado las personas y que eso hace parte de la identidad de cada una de las comunidades, de cada una de las culturas. Cada barrio tiene una historia diferente y eso lo hace único. Nosotros somos lo que recordamos, nos dice Ítalo Calvino. Por eso la importancia de la narrativa en el contexto de las diferentes comunidades, porque ahí está presente la historia de las comunidades, esos relatos que llevan un aprendizaje y que sobre todo antes, a través de los relatos, se daba a conocer una enseñanza, se daba a conocer una noticia, se daba a conocer la forma de ser, la forma de actuar, la razón de ser de cada comunidad a través de ese relato, ya cuando uno llega a un análisis mucho más profundo. Las narraciones son instrumentos especialmente indicados para la negociación social de significados, porque a través de la narración se crean, se validan, se le da un significado importante al tema de la expresión, de las palabras que se utilizan allí, ¿sí? Por eso cada cultura, cada región tiene un significado diferente de las palabras, de los gestos, de la forma de ser. Ya centrándonos en lo que es la estructura del contenido del curso narrativa, pues encontramos que inicialmente está el tema de la teoría de la narrativa. Esa teoría de la narrativa pues se centra en la superestructura textual que tiene en sí esa narración. Dentro de esa estructura narrativa está el inicio, que es como un cuento que tiene un inicio, una introducción, después viene
ya una complicación que en cierta forma es como el nudo y después viene el cierre, el desenlace de lo que sucede con esa historia y lógicamente el final. También dentro de la superestructura textual está la tipología textual, que pues existen diferentes géneros, por así llamarlo, dentro de la narrativa. Dentro de los elementos de la narración está el narrador, que es la persona que cuenta la historia, están los personajes, que son a quienes le sucede esa historia, de esas acciones, está un tiempo en el cual se cuenta la historia, un espacio y también un ambiente importante en el cual se da a conocer esa narración. Y dentro de los tipos de narrativa pues está el oral, que durante muchas generaciones ha estado presente, está la escrita, que también lleva muchos años, y recientemente la audiovisual y la digital, que cada día pues digamos gana más aceptación, gana más espacio dentro de la ciudadanía. Y todo está plasmado dentro de la narrativa regional. ¿Qué sucede? Que aunque digamos los géneros y en cierta forma por el tema de la globalización se den a conocer historias, prima también el tema de lo regional, de lo local, porque es la identidad de cada región, de cada país, y ahí es donde está la riqueza más importante, tanto para investigar, para explorar, como para conocer historias. Y dentro de ese tema de lo audiovisual y lo digital está el storyboard, que es un instrumento fundamental, eh, prácticamente relacionado con el tema del guión, para estructurar esa historia que se va a contar de forma audiovisual. Algunos elementos que ya hemos tratado dentro del tema de la narrativa, de la narración, es el argumento, que es en sí la historia y las acciones que componen esa historia. El narrador, quien cuenta la historia, el personaje a quien le suceden esas acciones, está el tiempo en el que se cuenta, el espacio, que es muy importante, y la estructura, que es cómo se ordenan todos esos elementos y de acuerdo al tipo de narración que nosotros queremos utilizar o queremos contar, pues la vamos utilizando. Si la estructura puede cambiar de una u otra. Y también desde qué punto de vista se cuenta la historia, si es desde primera persona, que es como el testigo, la persona que ve, o la persona que le suceden las cosas, si es en segunda persona, que es el que está mirando como un testigo, o si es tercera persona, que es a nivel general contar ese tipo de historia. Dentro de la narración pues también existe la literaria, que básicamente es ficticia, es producto de la imaginación, aunque también es basada en hechos reales. Es muy creativa, es subjetiva, quiere decir que pues el autor es el que le pone ese calificativo, le pone ese orden a la historia, porque pues como lo vemos es ficticia. Las más importantes es el cuento, la novela y la poesía. Dentro de la narración informativa, pues las más conocidas es la crónica, el reportaje y la noticia. Aquí, como es informativa, pues el tema de decir la verdad es muy importante, ¿sí? Ya no es como la anterior, que se manejaba de manera subjetiva, sino aquí es de manera objetiva, donde se verifica cada uno de los datos que allí se plasman. ¿Sí? Es ordenar la información para hacerla más comprensible. Ahí también hay un punto importante, que es el observar, el comprender y el comunicar, que es la tarea del periodista. Esta es algo fundamental, porque es una herramienta fundamental para narrar. En todo momento nosotros estamos narrando cosas, y que prácticamente la mano derecha de la comunicación. Qué bueno que en la narración informativa nosotros contemos esa noticia con algo de literatura, que no sea algo plano, sino que tenga una buena redacción, una buena escritura, para que impacte tanto al lector, al oyente o al televidente, de acuerdo al medio en que estemos utilizando. Centrándonos en el tema del relato, pues el relato articula los hechos de una manera lógica, emplea citas, anécdotas, explica las causas, los antecedentes y las consecuencias, y utiliza un estilo ágil y vivo. El relato, digamos que es como una de las herramientas o de los géneros más importantes dentro de la narración, porque al ser corto da la facilidad de darle un análisis mucho más exacto, y que dentro del relato caben todas las partes de lo que lleva la narrativa. William manifiesta
que un escritor puede trabajar con tres elementos, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, que es la experiencia, eh, que bueno, pues se logra cada día logrando las cosas, la observación, debemos observar muy bien, ser muy detallistas de cada cosa, y también la imaginación. La imaginación es en el caso de nosotros querer contar historias ficticias, ¿sí? Pero bueno, a veces no necesariamente debemos dejar volar la imaginación. Les cuento algo. En una oportunidad un periodista entrevistaba a la mamá de Gabriel García Márquez y le decía, bueno, que cómo Gabo hacía para dejar volar la imaginación y crear todas esas historias que contaba en las novelas. Y la mamá decía, eso la verdad, él no es que se haya inventado mucho. La mayoría de las historias que él ha escrito es porque se las han contado. Entonces ahí, como vemos, muchas de las historias están presentes en lo cotidiano, están en nuestro entorno, las puede saber el vecino, las puede saber el abuelo, nos pueden contar muchas cosas de nuestra región que enriquecen también la identidad de una región, de un municipio, de un barrio, y que también permite pues hacer que las personas puedan sentir, imaginar, sentir muchas emociones a través de esas historias. Acá está la superestructura narrativa, según Van Dijk, que es la que se utiliza, que es la situación inicial. Después viene ya la complicación de ese relato, donde pues está lo fuerte que le sucede. Conocemos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, donde, bueno, la situación inicial, Caperucita va caminando, la complicación es cuando se le aparece el lobo, la reacción que genera Caperucita Roja en ese momento, viene una solución de ese problema que ha sucedido, viene ya la situación final y, en dado caso, también una moraleja. Por lo general esa es la estructura de la narración, de los relatos. También está el tema de, la, de la narración audiovisual. Cuando nosotros hacemos producción audiovisual, pues nos referimos a un conjunto de actividades que llevan a generar mensajes a través del audio y el video en perfecta armonía. Es combinar audio y video para que quede en una armonía perfecta, donde lo que nosotros contamos pues va a generar ese efecto muy importante en el televidente. La audiencia quiere saber, creer, sentir, opinar y hacer. Dentro de la narración audiovisual pues existen diferentes facetas para hacerlo, ¿sí? Todos queremos contar cosas, queremos saber historias, y las historias es lo que más nos genera impacto. Por eso incluso en el tema hasta de discursos políticos, siempre debe llevar como una historia. Es lo que les recomiendo para que digamos nos centremos un poco más. Por ejemplo, hasta en una conferencia, cuando las cosas son tan planas y de pronto en un momento nos cuentan una historia, eso hace que nos centremos un poquito más, que prestemos más atención. Lo mismo en el tema de noticias. Uno ve al común de las personas y escuchan las noticias normales del país, pero cuando dentro de esa noticia se cuenta una historia que le pasó a una señora, eso queda presente en nuestra mente, ¿sí? Dentro de los diferentes tipos de producción audiovisual está lo de ficción, que es producto de la imaginación, que no es cierto, el documental, donde se verifica cada cosa, y lo que es de videocreación, que también dentro de aquí pues hay el tema de la narración a través incluso de videojuegos. Las etapas, pues el guión, mirar a ver qué podemos hacer del guión, ya se pasa al storyboard, que hace parte también del guión, la preproducción, que es salir a grabar, la producción, que es la edición, y después la postproducción, que es evaluar lo que hemos hecho. Aquí está un formato de lo que es el storyboard, donde pues bueno, este es el ejemplo, pero podemos utilizar diferentes estilos. Ya hay diferentes ayudas a través de la web, donde bueno, en la primera casilla va el número del clip, después viene la imagen o el dibujo, cómo va a salir esa imagen, ese video allí, el audio, tanto la voz del narrador o la voz de los personajes, el sonido ambiente, la música de fondo, y en la siguiente casilla el tratamiento de los planos, si es primer plano, plano general, qué movimiento lleva la cámara, qué efectos especiales, las luces, como todo eso va dentro de esta casilla. Eso es un ejemplo de cómo va el storyboard. Aquí algunas referencias bibliográficas complementarias para que profundicemos en este tema de la narración. Ahí vemos diferentes
diferentes links para acceder, todos son muy importantes, ahí podemos pausar y pues copiar y buscar pues donde nos sea posible. El segundo es un video donde habla sobre el tema del cuento de la lengua, que es muy importante ese video de media hora. Y todo lo otro pues son temas relacionados con la teoría de la narración, muy importante. Para finalizar, les recuerdo que si podemos imaginarlo, podemos contarlo. Muchas gracias.